a Tulum. Tulum significa muralla en maya. En sus orígenes se llamaba Samá, que significa amanecer. Fue un importante puerto maya durante el siglo XIII al XVI. Este fue un nexo entre el comercio marítimo y el terrestre. Fue un importante centro de culto para el dios descendente. Tulum se integró a los pueblos mágicos en el 2015. Nuestra primera parada en Tulum fue el Museo Mística. Es una experiencia inmersiva al mundo maya, en donde podrás ver todas las fotografías de Pepe Sojo. Y ustedes me dirán, ¿quién es Pepe Sojo? Pues este señor nació en la Ciudad de México y es músico, empresario y ahora fotógrafo. Y ahí te va un poco de su historia. Después de tener una vida tan ajetreada, decidió irse a la India para buscar la paz. Pero en ese viaje sufrió un accidente de caballo, se cayó de un caballo. Y ese fue el suceso, o más bien el parteaguas, que cambió su vida. Y a partir de ahí se dedicó a la fotografía. De hecho, podrás ver que en el museo hay muchísimas fotos de caballos. Ahora sabes por qué. Con su cámara ha viajado y descubierto diferentes partes del mundo. Pero él dice que los mejores lugares están aquí, en México. Además, este señor es un referente de la fotografía de la naturaleza de México. Por ejemplo, vean estas grandes obras expuestas en el museo. Sus fotos hacen que de verdad pienses que tú estás en ese lugar. La verdad, piérdete dentro de esas fotos y lee las descripciones de cada una de ellas. Te cuentan un poco cómo las tomó, en dónde y qué es lo que él sentía en ese momento. Aquí te presento la obra más famosa de él. Se llama Believe, creer en inglés. En su descripción dice que nunca nadie, ni tú mismo, te diga que ya estás grande como para descubrir lo que amas. La llamé Believe porque aunque la escalera esté a kilómetros de distancia de la montaña, en la óptica de la foto, como en la vida, todo es relativo. Pienso que si crees en lo que haces, hasta la montaña más lejana es alcanzable. En el museo también podrás entrar como a cabinas que igual simulan que estás dentro de la obra. A mí lo que más me gustó de este museo es un cuarto lleno de espejos. Te ponen como unas pantuflas para que no rayes este espejo. Entras a un cuarto y empiezan todas las proyecciones de las fotografías de Pepe Sojo. Es increíble porque de verdad piensas que estás dentro de la foto. Muy inmersivo el asunto. La entrada cuesta 450 pesos, pero te prometo que vale la pena. Nos encontramos ahora en la zona arqueológica de Tulum. Es la única zona arqueológica situada al borde del Mar Caribe. Aquí podrás encontrar diferentes edificaciones, es decir, ruinas, y también una playa muy famosa.
La ruina más importante se llama El Castillo. Es una de las construcciones más antiguas de la ciudad. Es una construcción que hace referencia al Sol y a Venus. En la parte inferior hay una cueva que representa al inframundo, pero no es posible entrar. El castillo cumplía la función de un faro para los navegantes mayas. Esto contiene 2 ventanales que hacen que se pudiera traspasar la luz del sol y, si no, la luz de las antorchas para la noche. Los templos que se encuentra aquí es el templo del dios descendente. Otro importante templo es el templo de los frescos. Sus murales retratan a seres del inframundo y constituye uno de los más importantes testimonios de la pintura maya. Como dijimos, además de estas ruinas, también podrás encontrar la playa. Esta se llama Playa Paraíso. Es una de las playas más fotografiadas de todo México. Y cuando no hay sargazo podrás distinguir el color turquesa. Mi recomendación en cuanto a esto es que no vayas por ahí de mes junio o julio, que es cuando hay más sargazo. Y a veces la marea sube. Así que no puedes disfrutar tanto de la playa. Otro secreto de Tulum es la reserva Sian Ka'an. Esta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1987, o sea, hace 36 años. Aquí es un ecosistema súper playero. Además de encontrar algunos arrecifes de corales, un poco de selva, dunas y cenotes. Y como hemos visto, Quintana Roo y Yucatán está lleno de cenotes y Tulum no es la excepción. Así que aquí te van 4 cenotes que tienes que visitar. El primero es el Gran Cenote de Tulum. Es excelente para bucear y ver sus cavernas. Y aquí podrás ver estalactitas y estalagmitas. El segundo es el Cenote Escondido. Y sí, como dice su nombre, está dentro de la selva. El tercero es el Cenote Cristal y el cuarto es el Cenote Calavera. En este cenote podrás nadar en agua cristalina y un poco fría, a comparación de otros cenotes. Y tiene este nombre porque cuando estás dentro del cenote y miras para arriba podrás ver sus ojos y su boca. Y como ustedes sabrán, Tulum ha tenido muchísimo auge desde años pasados hasta ahora. Y lo convirtieron en un lugar muy instagramable, muy bohemio. Así que aquí te van unos tips de dónde tomarte las mejores fotos, porque sin foto es como si no hubieras ido al lugar. El primer lugar, yendo hacia Tulum, en la carretera Cancún-Tulum, podrás ver un letrero enorme que dice Tulum y es color agua. Está frente a un restaurante y está genial porque tiene un columpio y también unas letras súper grandes y muy bonitas. El segundo spot, la famosa escultura Ven a la Luz. Esta fue creada por Daniel Popper y de hecho no es la única. Hay varias en diferentes partes del mundo. Cuando yo fui no te cobraban por tomarte la foto porque esta estaba en la avenida principal de Tulum, pero ahora ya cobran. Cuesta 60 pesos y puedes visitarla desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se ubica en el Hotel Ahau Tulum, cuyo dueño es Roberto Palazuelos. Los demás spots se encuentran en la calle principal de Tulum, o sea, la de restaurantes y hoteles. Aquí podrás encontrar uno que dice Follow That Dream y también podrás tomarte fotos en las fachadas de ciertos hoteles como el de Celina. Y la verdad esta calle es genial para caminarla, ya que podrás encontrar diferentes fachadas súper bonitas y súper bohemias. Bueno, boho chic. Llega temprano a Tulum para que disfrutes todo el día. Y te recomiendo el restaurante Café Antoinette para desayunar. La verdad sí es parisino, pero es muy rico, a un costo accesible, porque todo Tulum es carísimo, y te dan mucho de desayunar. Pídelo en paquetes. Por ejemplo, este paquete tenía un parfait, que es fruta con yogurt, además de fruta, jugo, chocolate y pan. Pero si a ti te gusta desayunar cosas saladas, también podrás pedir omelets, molletes, cuernitos y muchas cosas más. Para los curiosos, este es un fun fact que muy pocas personas saben. En Google busca Krispy Kreme Tulum y te llevará como a una zona residencial. Pero este Krispy Kreme está lleno de caracoles. Sí, una decoración muy arielística, o sea, de la sirenita. Pero ten en cuenta el horario, ya que cuando nosotros llegamos ya estaba cerrado. Otro lugar no tan conocido es una pirámide hecha con botellas PET. Fue creada para hacer conciencia de todo lo que desechamos, no al año, sino al día. Y eso fue todo en Tulum. Esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros. No te olvides suscribirte para conocer más pueblos mágicos. Y nos encontramos en el próximo Pueblo Mágico.